Hola, saludos, ¿cómo están? En esta oportunidad escucharemos y aprenderemos la narrativa de la maldición de Joram, descendencia de David. Esta narrativa y esta historia real está escrita en el libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 21. Bendiciones. La maldición de Joram, descendencia del rey David. Y Josafat el rey murió. Y Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Joram reinó en su lugar. Y tuvo hermanos, los hijos de Josafat, Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariau, Micael y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado muchos presentes de plata, oro y cosas preciosas, y ciudades fortificadas de Judá, pero dio el reino a Joram, porque era el primogénito. Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre Josafat y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, pues la hija de Acab, Jezabel, era su mujer. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, Dios. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En los días del reinado de Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram, rey, con sus comandantes y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los comandantes de los carros. Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo contra su dominio, porque Joram, el rey, había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Joram, el rey, hizo además lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara de los caminos de Dios. Y les llevó una carta del profeta Elías, profeta de Dios, que decía: Así dice el Señor, Dios de tu padre David: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. He aquí el Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y tú sufrirás una gran enfermedad, una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Entonces el Señor incitó contra Joram, el rey, el espíritu de los filisteos y de los árabes, que eran vecinos de los etíopes, y subieron contra Judá y la invadieron, y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no les quedó más hijo que Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió en los intestinos con una enfermedad incurable. Y aconteció
que con el correr del tiempo, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad y murió con grandes dolores. Y su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido por sus padres. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén y murió sin que nadie lo lamentara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, su hijo menor, porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento había matado a todos los hijos mayores, por lo cual Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue con su consejera para que hiciera lo malo. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Anduvo también conforme al consejo de ellos, y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galad. Los arameos siguieron a Joram, y éste volvió a Jezreel para ser curado de las heridas que le habían hecho en Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a visitar a Joram, hijo de Acab, en Israel, porque estaba enfermo. La destrucción de Ocosías vino de Dios por ir a visitar a Joram. Pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Acab. Y sucedió que cuando Jehú estaba ejecutando justicia contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías sirviendo a Ocosías y los mató. También buscó a Ocosías y lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y no quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Cuando Atalía, su madre, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaba dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así, Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, pues era hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía para que no le diera muerte. Y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7.º año, Joiada cobró ánimo y tomó a capitanes de centenas: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaía; y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales hicieron pacto con él. Y recorrieron Judá y reunieron a los levitas,
de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel, y vinieron a Jerusalén. Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey. El hijo del rey reinará, como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Esto es lo que haréis. Una tercera parte de vosotros, de los sacerdotes y los levitas que entran en el día de reposo, estaréis de porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey, y otra tercera parte en la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los atrios de la casa del Señor. Pero que nadie entre en la casa del Señor, sino solo los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos pueden entrar porque son santos. Y que todo el pueblo guarde el precepto del Señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa será muerto. Estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto a los que habían de salir al día de reposo, porque el sacerdote Joiada no despidió a ninguno de los grupos. Entonces el sacerdote Joiada dio a los capitanes de cientos las lanzas y los escudos, grandes y pequeños, que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios. Colocó todo el pueblo, cada hombre, con su arma en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa, alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona. Le dieron el libro del testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el estruendo del pueblo que corría y alababa al rey, se llegó al pueblo en la casa del Señor y miró, y he aquí el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada, y los capitanes y las trompetas estaban junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas, y los cantores con sus instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada sacó a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo: sáquenla de entre las filas, y al que la siga, mátenlo a espada, porque el sacerdote había dicho: no la maten en la casa del Señor. Y le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada, el sacerdote, hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey de que ellos serían el pueblo del Señor. Y todo el pueblo fue a la casa de Baal y la derribaron, hicieron pedazos sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Además, Joiada, el sacerdote, puso los oficios de la casa del Señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas, a quienes David había designado sobre la casa del Señor para ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y con cánticos, conforme a la disposición de David. Colocó porteros junto a las puertas de la casa del Señor, de modo que no entrara ninguno que por alguna causa estuviera inmundo. Tomó a los capitanes de cientos, a los nobles y a los gobernantes del pueblo y a todo el pueblo del país, e hizo descender al rey de la casa del Señor. Y entraron por la puerta superior a la casa del rey y sentaron al rey sobre el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó. Y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada. Libro de Crónicas, segundo libro, capítulo 23, 22 y 21. Bendiciones.